con su transmisión en directo y en vivo. Aquí nuevamente transmitiendo en directo para todos y todas. Mire usted, aquí está su radio televisión Farabundo Martí Internacional. Vea qué interesante su programa de todos los martes. Ya es una costumbre, ya usted está ahí sentadito, ya está sentadita y esperando ya el programa que los martes le traemos de El Grupo Maíz. Oiga lo que nos dicen acá. Vamos a ver, empezamos siempre empezamos con todos sus saludos. Mire qué interesante. Nos dicen, estamos a la expectativa de todos los programas de los martes con el Grupo Maíz. Gracias por este gran programa que tienen, que por cierto pues es el especial de los martes. Ya tenemos aquí, mire qué larga esta lista es. La verdad es que es una lista larga de todos ustedes que están aquí siempre a la expectativa. Y su RTV, Radio Televisión, Farabundo Martí Internacional. Vea que hoy estamos ya con lo que siempre nos han dicho todos ustedes. Aquí estamos leyendo, dice gracias por esta transmisión, los estamos saludando, veamos acá, los estamos saludando desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles siempre están pendientes. Saludos de Canadá para Mayra Monge. Mayra Monge, sí, mire, interesante, porque es Mayra la que vamos a tener aquí ahorita en estos momentos. La vamos a tener aquí con todos ustedes. Mire que nos hemos quedado acá, Australia. Déjenme leerles exactamente lo que dice aquí desde Australia, siempre pendientes. Bueno, desde Australia siempre pendientes con el programa. Bueno, gracias desde Australia. Ya ven que aquí siempre lo que hemos dicho, estamos todos los martes ya, como decía alguien, de costumbre con todos ustedes. Oiga lo que nos están diciendo también aquí nuestros todos los amigos y amigas que están siempre a la expectativa. Dicen, este es uno de los programas más educativos que hay en la radio internet. Y es que radio y televisión, estamos en YouTube, en vivo y en directo. Nos preguntan si estamos transmitiendo. ¿Desde dónde? Aquí está, desde la República de El Salvador. Ya tenemos a Mayra. Vamos a ver cómo estamos con los sonidos. Vamos a ver cómo estamos con los audios. Mayra Monge ya apareció. Mayra Monge está en la República de El Salvador. Vamos a ver el audio, a ver si nos escucha bien, el video, a ver si nos ve bien. Mayra Monge, saludes. Hola, buenas noches, Pablo. Y buenas noches a las compañeras y compañeras que nos escuchan. ¿Cómo estamos, Mayra? ¿Nos escuchas bien ahí? ¿Todo claro? Sí, se escucha bien. Perfecto, entonces te vamos a
a molestar un poquito para que hables quizás un poquito más fuerte o más cerca del micrófono para que la audiencia, recuérdate que están viendo y oyendo de allá de Australia, entonces está un poquito lejitos. Está un poquito lejito. Muy bien, ahora sí. Sí, te estamos escuchando. Rapidito, antes de que entraras, estábamos leyendo los saludos, Mayra, porque vieras que el Grupo Maíz ya está, este programa que ya se tiene, ¿no? Semanalmente de educación, vieras cómo lo han recibido todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de la diáspora, desde Canadá, Estados Unidos, México, allá en el sur también, Mayra. Les decía a nuestros amigos de Maíz que en el sur tenemos amigos y amigas, tenemos en Bolivia, fíjate, en Venezuela, en Ecuador, allá en Perú también. Entonces, esto es como la escuela en el internet, porque los temas especiales que tenés, que tiene Maíz, son temas de educación universal. Nos han dicho inclusive acá que les está sirviendo de bastante material. Ya nos vas a decir, Mayra Monge, yo estaba mencionando un poquito de lo que vamos a ver hoy, pero Mayra nos va a decir en qué nos va a estar ilustrando un poquito, ayudándonos un poquito aquí, iluminándonos. Decirte que Facebook Live, estamos en vivo en radio y en Facebook para todos los y las amigos y amigas. Bueno, ¿quién es Mayra Monge? Ya dijimos, está aquí en el Grupo Maíz Educadora y, bueno, tiene temas bien importantísimos. Mayra, te mandamos los micrófonos, adelante. Muy bien, gracias Pablo. Así es, precisamente nos reúne acá una fecha histórica importante de traer a cuenta, que es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que es un buen espacio, ¿verdad?, para cuestionar, para introducirnos, para analizar y para desnaturalizar ese problema que existe a nivel mundial como es la violencia contra las mujeres. Y qué bueno que nos estemos conectados y conectadas en los diferentes países, porque como bien lo decía Pablo, esta problemática es a nivel mundial, ¿verdad? Y que así como la pandemia del COVID-19 ha logrado calar a nivel internacional, que es bueno que estas fechas, que esta problemática de la violencia contra las mujeres, que es una pandemia también a nivel mundial, se siga hablando de esto. Entonces, nada, que yo también quería comenzar la intervención trayendo a cuenta a las hermanas Mirabal, que es que a raíz de su asesinato en 1960 por el dictador Trujillo es que se incorpora como fecha a nivel internacional el 25 de noviembre. Eso, que estamos hablando de República Dominicana ya por 1960, un hecho no aislado, sino que respondía a una serie de rebeliones a nivel de Latinoamérica. Pues eso, y que me decían, hay que hablar un poco sobre el tema de violencia contra las mujeres y cómo desde Equipo Maíz lo venimos hablando. Entonces, antes de comenzar, sí me gustaría como comentarles que voy a hablar en primera persona, aunque en realidad yo me incorporo a Equipo Maíz desde el año 2018, pero me gusta hablar de eso por la pertenencia que tengo también con el Equipo Maíz. Y también que voy a estar haciendo uso de unos apuntes que tengo acá para que no se me vaya a escapar nada. Pues eso, comentarles que como Equipo Maíz venimos hablando del tema propiamente de violencia contra las mujeres desde el año 2012, que lo hemos incorporado en una escuela que venimos haciendo como 2 veces al año, que el gran tema es análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres, pero que en hemos incorporado el tema de la violencia contra las mujeres. Aunque ya desde el 1992 ya se viene abordando de manera muy tímida, pero sí ya venía abordándose. Pero ¿qué es eso de violencia contra las mujeres? Hay un debate a nivel internacional, pero aquí voy a compartir la definición que tenemos acá en El Salvador. Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, estamos entendiendo violencia contra las mujeres, cualquier acción que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir,
dentro de la casa, en un entorno familiar, pero también fuera de la casa, en el trabajo, en el transporte público, en los centros de recreación, etcétera. Es decir, en los lugares de trabajo, todo lo que tenga que ver fuera de la casa. Y que en esta ley comprenden 7 tipos de violencia, que uno de los más conocidos es la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia patrimonial, económica. Hace unos años se incorporó el término de violencia feminicida, que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, y también la violencia simbólica, que se sale un poco de este parámetro. Pues por ahí están los 7 tipos de violencia. Se me quedaba la violencia sexual, pero quiero compartirles también cómo como equipo Maíz lo estamos entendiendo ahora. Nosotras comenzamos a hablar de violencia contra las mujeres utilizando los conceptos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, hablando de violencia de género, pero hubo un momento, desde el año 2012, como les comentaba, nos empezamos a cuestionar, un poco a profundizar y decíamos, ¿cómo queremos nombrar a la violencia contra las mujeres? ¿Queremos nombrar la violencia intrafamiliar, doméstica o de género? Al final concluíamos que no. Uno, porque no profundizaba, no ampliaba lo que nosotras queríamos como problematizar en las comunidades, y también porque a veces esos conceptos quedaban un poco abstractos y no se lograba comprender. Entonces decíamos, queremos encontrar un concepto que no necesitamos explicarlo y que se comprenda por sí solo. Entonces dijimos, violencia intrafamiliar no, porque se queda dentro del ámbito familiar, no nos permite analizar el problema de manera amplia. No violencia doméstica, porque también se queda en el plano del hogar. Y de género, porque es un poco confuso y por la misma guerra que existe, digámoslo así, que se ha un poco desnaturalizado el concepto como tal, es un poco incomprensible en las comunidades. Entonces dijimos, bueno, quedémonos con el concepto de violencia contra las mujeres. Pero aparte de eso dijimos, pongámosle algo más, pongámosle mayor énfasis para que logre darle el significado que nosotros y nosotras queríamos. Y es que surgió el término violencia contra las mujeres por ser mujeres, haciendo énfasis en el por ser mujeres, ¿verdad? Que eso nos permite o nos adentra a esas causas, a ese orden social establecido, de cómo hemos aprendido mujeres y hombres a ser, y que esa manera que hemos aprendido a ser nos coloca a las mujeres en una posición de inferioridad y por lo tanto nos hace sujetas a enfrentar esta violencia, ¿verdad? Que no es como se viene manejando como cualquier otro tipo de violencia, sino que es una violencia con una connotación estructural que está articulada y organizada en una sociedad para que ésta se mantenga. Y que eso, ¿verdad? Entonces, nada, hay que decir que nosotros dimos el salto de decir, no vamos a nombrarlo violencia intrafamiliar, violencia doméstica, ni violencia de género, sino violencia contra las mujeres por ser mujeres. Pero esto después nos trajo a otra pregunta. Y decíamos, ¿la violencia contra las mujeres es un hecho aislado? Es decir, ¿se da solo de manera individual? ¿O es un problema social? ¿Es una forma en cómo está organizada la sociedad? Entonces, ante esta pregunta también tuvimos una respuesta gracias a las discusiones que hemos tenido en los diferentes procesos formativos y decíamos, no, la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, entonces necesitamos colocar en el debate otro concepto. Entonces, nosotras desde el año 2012 veníamos craneando y dijimos, vaya, nosotras nos quedamos con el concepto violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Dijimos, tenemos que nombrarlo así, tenemos que ponerle ese apellido. Y ese estructural está relacionado más que todo a cómo está organizada la sociedad. Es decir, la sociedad con todas sus instituciones está organizada de tal manera que los hombres tienen poder y las mujeres carecemos de este.
En otras palabras, colocando algunos ejemplos, podríamos decir, los hombres son quienes deciden si nosotras vamos a tener hijos o no vamos a tener. Los hombres deciden si nosotras vamos a salir a trabajar fuera de la casa o no. Los hombres deciden sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, pero también deciden sobre nuestras comunidades, si llega o no llega tal proyecto. Y a nivel internacional, por ejemplo, deciden si va a una guerra o no. Entonces decimos, la sociedad está de tal manera organizada que los hombres tengan más poder en relación a las mujeres, ¿verdad? Pero eso nada más se queda en el plano que nosotros le denominamos el sistema patriarcal. Pero también nosotros decimos, hay que analizar esa otra manera de estar organizada la sociedad desde este modo de producción económico-político que llamamos capitalismo, en donde unos pocos, los grandes empresarios, tienen grandes cantidades de medios de producción y la gran mayoría de la población no tiene. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un grupo pequeño de grandes empresarios que tienen poder, a diferencia de la gran mayoría que carece de ese poder, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de dos realidades, de conceptos también que tienen que ver con el poder. Entonces, hay que analizar la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres desde eso, ¿verdad? Un poco para ir a las causas estructurales de esta violencia. Entonces, nosotros decíamos, si en la iglesia, si en la escuela, si en la familia, si en los medios de comunicación social, si en las redes sociales se está transmitiendo ideas como, por ejemplo, mujer, sométete a tu marido, o si escuchamos, por ejemplo, la canción Mátala con una sobredosis de ternura, o escuchamos las mujeres son como las mulas, solo a golpes entienden. Entonces, no nos extrañemos que con todas esas ideas que se difunden por todas las instituciones públicas y privadas también, no nos extrañemos que ahorita, en este preciso momento, miles de mujeres en todo el mundo estamos enfrentando violencia. Entonces, lo que queremos con esta definición como equipo Maíz, un poco profundizar y decir, este problema de la violencia contra las mujeres tiene raíces estructurales. Es decir, no basta con que esto se resuelva a nivel personal. Es decir, entre marido y mujer nadie se debe de meter, ¿verdad? Es decir, trasciende. Es un problema del Estado, es un problema de la sociedad en general y por lo tanto, si es un problema de la sociedad, la respuesta a la solución debe ser a nivel general, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a otro análisis y quiere decir que las decisiones que se toman en los estados a nivel mundial también responden a intereses, ¿verdad? A intereses políticos y económicos. Y dentro del marco del sistema económico, político, capitalista, en muchos países, no en todos, aclarando, existe la noción de que los estados toman decisiones, por ejemplo, acá en El Salvador, toman decisiones en beneficio de unos cuantos, ¿verdad? Y por lo tanto está en detrimento de la gran mayoría, tanto mujeres como hombres, pero que los impactos son mucho más graves en la vida de nosotras y que nos pone en riesgo la vida, como lo dice el concepto de violencia contra las mujeres. Dice, cualquier acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. Y entonces, si estas medidas ponen en riesgo la vida de las mujeres, bueno, entonces estamos hablando de violencia contra las mujeres. Entonces, en esto queremos nosotras un poco profundizar y decir, bueno, acá podemos poner muchos ejemplos. Desde el año pasado comenzamos con una nueva situación a nivel mundial, que es lo del COVID-19, ¿verdad? Y cómo han dado respuesta los diferentes gobiernos ante esta nueva coyuntura. Y nosotras queremos también traer aquí ejemplos de El Salvador, que es una de las situaciones que más conocemos, pero que también consideramos que a nivel de varios países de América Latina también se están viviendo. Y es que cuando se deciden tomar medidas ante la emergencia,
una de las grandes medidas que se tomaron en diferentes países fue quédate en casa. Fue una cuarentena obligatoria de estar, resuelve la vida dentro de la casa, el trabajo, el estudio, todo. El problema de eso no es no solo la medida, sino que las medidas, las políticas públicas no son neutrales al género, es decir, tienen un impacto diferenciado a mujeres y hombres precisamente porque ya existían condiciones propicias para esto. Esa medida de quédate en casa nos dice, bueno, resguardémonos y cuidémonos del virus en la casa. El problema es que no se analiza que existe una problemática vigente en nuestros países, en El Salvador también, de la violencia contra las mujeres, de la violencia estructural. Quiere decir que esa problemática se agudiza. Las mujeres, la pregunta es, ¿las mujeres en realidad estamos seguras en la casa? ¿Quiénes son los agresores mayoritariamente? Son los compañeros de vida. Entonces, esa es una, ¿verdad? Y la otra es, el trabajo del cuidado se recarga sobre los hombros de las mujeres. Y ahí no solo el que ya se realizaba, porque ya se hacía eminentemente un trabajo mayor en las manos de las mujeres. Llámese lavar ropa, realizar la comida, la limpieza general, pero ahora también se colocan medidas de sanitización, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes hacen esas medidas? Bueno, las mujeres, ¿no? Ese quédate en casa recibiendo clases, ¿quién está acompañando a ese hijo, a esa hija? Mayoritariamente son las mujeres, ¿verdad? Ese de ya no podés acudir a los centros de salud pública porque solo se están atendiendo casos de COVID. ¿Quién atiende a esas personas con enfermedad? Bueno, las mujeres en la casa. Todo eso, ¿verdad? Las personas adultas mayores, ¿quiénes las cuidan? Y eso se duplica cuando las mujeres también ya hacen un trabajo fuera de la casa, pero ahora tienen que trabajar desde la casa, pero también asumiendo todas las responsabilidades que ya están. Ese es un fenómeno, ¿verdad? Lo otro es lo que ya les mencionaba, que ahí también en El Salvador, por ejemplo, en esta cuarentena ha habido un aumento en el tema de la violencia sexual. Quiero compartir algunos datos. Por ejemplo, en junio, El Salvador estaba registrando 250 niñas embarazadas de 10 a 14 años y 6.581 en las edades de 15 a 19 años. Estos son temas de embarazo, pero regularmente en nuestros países eso está asociado a violencia sexual, ¿verdad? Entonces, que ha habido un incremento en relación al año pasado. También en este tiempo de cuarentena, las organizaciones de mujeres y feministas hicieron un análisis también, por ejemplo, que el 20 de mayo se reportaban 21 feminicidios y comparaban, por ejemplo, en las medidas que se tomaban con la emergencia, que eran 31 fallecidos siempre para la fecha del 20 de mayo, de las cuales 7 eran mujeres. Entonces, el llamado de atención era, bueno, gobierno presidido por Nayib Bukele, si estamos volcándonos a atender la crisis sanitaria, no nos olvidemos que existe una crisis ya, una pandemia de violencia contra las mujeres y no se están tomando las medidas del caso. Otro de los fenómenos en El Salvador es que la mayoría también de la población se dedica al comercio. Dentro de los términos de economía se dice comercio informal, ¿verdad? Es decir, y la mayoría de la población que está inmersa acá son mujeres. Entonces, las medidas aquí en El Salvador fueron medidas así muy drásticas de decir cuarentena obligatoria. Lo que incluía es que no podía salir si no tenía el número de DUI asignado. Lo que implicaba también más adelante una de las medidas es suspender el transporte público. Y una de las cosas que hay que analizar acá es quién usa mayoritariamente los transportes públicos, ¿verdad? Mayoritariamente lo usamos nosotras las mujeres y no los hombres porque tienen mayores accesos a otros, digamos, medios de transporte, ¿verdad? Vehículos privados o personales. Y eso. Y aparte de que también se tomaron medidas de que si salías te podían dirigir a un centro de contención
aunque no estuvieras infectada, y posiblemente ahí era un foco de infección, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, que en esos centros de contención tampoco habían medidas diferenciadas, eran medidas a nivel general. No existe una visualización de que existe una problemática estructural en el país. Y una de las cosas también, en el mes de junio, si no me equivoco, o antes, el presidente en una cadena nacional dijo: las mujeres están 61% más seguras que el año pasado, que en anteriores gobiernos. Entonces hubo una alerta, ¿verdad? Eso es un llamado de atención y decir, en realidad las mujeres estamos seguras. ¿Qué estamos entendiendo por violencia contra las mujeres? ¿La estamos reduciendo a los feminicidios? Porque sí había una baja de feminicidios en esos momentos, pero que había una alza en violencia sexual, había una alza en violencia económica y eso. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por violencia contra las mujeres? ¿Qué estamos entendiendo por seguridad de las mujeres? Entonces esto nos lleva a eso y por eso reafirmamos nuevamente en esta coyuntura que la violencia contra las mujeres es un tema estructural. Es decir, no se va a resolver si no se tocan a las estructuras de la sociedad y que son responsables también de legitimar esta violencia. Si vamos a un presidente que dice que no existe violencia contra las mujeres, bueno, entonces es una puerta abierta para que los agresores también en casa, los agresores desconocidos, hagan de las suyas. Por ejemplo, en El Salvador tuvimos casos, como no había transporte público, también uno de los casos sonados, violencia sexual en el ámbito público, ¿verdad? En el espacio público. Y así sucesivamente. Entonces es como esta articulación de organizaciones se mueven y se articulan para esto. Eso un poco. Ya un poco profundizando en este tema, nosotros decíamos la violencia, por lo tanto, es continua. Es decir, las mujeres enfrentamos violencia en todo nuestro ciclo de vida. Pero también estamos cargando las violencias que han enfrentado nuestras antepasadas, ¿verdad? Y que allá andamos con dolores, con esos miedos que forman parte también de esas otras mujeres que nos antecedieron y que han enfrentado esta violencia, ¿verdad? Eso, y que por lo tanto, como lo digo, lo enfrentamos desde niñas hasta personas adultas mayores, y esto denota la gravedad de la problemática. Luego nosotros de estar profundizando en este tema como equipo Maíz, también nos decíamos, vaya, ahora tenemos claro el contenido, tenemos claro que queremos desarrollar esto, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? En el país y creemos que también a nivel de la región se habla mucho del tema, y esto gracias también a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas que han puesto en la agenda esta temática, ¿verdad? Esta problemática, visibilizarla. Pero creemos que también estamos un poco débiles en cómo lo desarrollamos, cómo lo desminuzamos, cómo lo profundizamos, cómo lo cuestionamos en las comunidades, cómo se logra comprender. Entonces, a partir de hace 5 años o 6 años ya, se viene trabajando una carpeta de técnicas para el análisis de la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres, un poco que nos acerque ese análisis, a esa discusión. Yo tengo acá quiero enseñarles uno de los libros que se han creado. Son 12 libros que hemos elaborado con el afán de decir de qué manera lo podemos discutir, de qué manera lo podemos profundizar, para que llegue en el lenguaje cotidiano de la gente, para que lo podamos dialogar, para que lo podamos introducir, pero también para que podamos buscar las soluciones, las alternativas de solución para ir erradicando y eliminando la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, no sé si comentarles un poco en qué consisten estos 12 libros, cuál es nuestra propuesta metodológica al respecto. Pienso que sí, ¿verdad, Pablo? Bueno, sí, claro, dejarte saber que el chat room siempre aquí está girando a una velocidad increíble con la gente. Trato de agarrar algunos comentarios, algunos mensajes, el chat room, ventajas y desventajas de esto, porque
Hay mensajes importantísimos aquí. Mira, te dicen desde Los Ángeles, gracias por ponerla de esa forma. Estamos entendiendo mejor este tema. También hay, nos dicen acá desde Canadá, mira lo que nos han dicho. ¿Cómo ven ustedes el caso de las sirvientas? Por ejemplo, dice, de la escalón para arriba, hay mansiones que tienen hasta 5 sirvientas y todas son campesinas, mujeres humildes. Estamos hablando de cientos de miles. ¿Quién por ellas? Y muchas, dice, yo sé porque mi tía es una de ellas, nos dice, mira qué interesante, y que trabaja para me parece que uno de los Dada, dice, una familia de los Dada, dice, en una gran mansión, dice con 6 sirvientas. Mayra, mira qué trágico, 6 sirvientas que se quedan allí al mes, les dan $105 al mes. Sirvienta para los niños, sirvienta para el jardín, sirvienta para la cocina. Esto es esclavitud, esto es abominable, es cruel, y que quizás si no existiera aquí no lo creyera la gente, porque por ejemplo en cualquier parte del mundo civilizado esto sería causa inclusive para prisión. Esclavitud ya terminó. La esclavitud, de diferentes formas en muchas partes del mundo, si existe hoy, es un crimen. Entonces te preguntan ahí cuál sería su perspectiva. Dice, también conoce, dice, mucha gente en las maquilas, dice. Las maquilas son centros de explotación, dice. Y dice acá, mira, dice que no hay gente vieja allí. Dice que las maquilas prefieren mujeres y jóvenes, salarios que muchas veces solamente para el transporte les alcanza. ¿Quién controla eso? ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde están esos organismos que se han creado? Y también te habla de los desaparecidos. Mayra dice acá, Luisito, que siempre nos visita por aquí de Maryland, dice... Pero es que para hoy nos hablan que son miles de desaparecidos. De enero a noviembre, dice. Hay una cifra. Más de la mitad, Mayra. Más de la mitad, dice, son del sector femenino. Implica salvadoreñas que no se sabe dónde están. Y desaparecer en un país como El Salvador, obviamente pues ya sabe uno lo que va a pasar. Nunca vas a aparecer. Y nos dice... ¿Quién lleva esos registros? Aquí dice, una persona se desaparece, aquí donde vivo, dice que aquí de Maryland, movilizan a todas las autoridades, no solamente policías, bomberos, toda la ciudad se moviliza y esta persona aparece al día siguiente. Pero, dice, esos casos son cada 20-25 años. Dice, aquí solamente estoy dándole lectura a lo que nos viene, porque nosotros nos debemos también a todos nuestros seguidores. Y también nos dicen, excelente punto que usó Mayra cuando habló de pandemia, es que la violencia en contra de nosotras, Teresita dice, es peor que esta pandemia. Y esto es permanente. Esto ha sido así, sigue siendo así. Y gracias por usar la palabra sistema capitalista, dice, porque es un sistema basado en la explotación del hombre por el hombre y del hombre por la mujer. A la mujer, dice, la ven como un producto. Mira, qué interesante. ¿Quieren alguna? Tal vez puedes comentar en eso, María, de lo de Miss Universo, dice Marillita de aquí de Washington. María L, le pone María L, dice, ¿por qué no hacemos una campaña, dice, para eliminar para siempre esa ridiculez que hacen todos los años de Miss, dice, Miss Universo, en donde nos ven como que somos un producto, nos están comprando y vendiendo? A mí me da un disgusto, dice nuestra estimadísima seguidora. Y también, mira qué interesante, Mayra, porque aquí dice el amigo de Virginia, también dice que en Estados Unidos cada 3 segundos se abusa de una mujer. Violencia contra la mujer en Estados Unidos. Y dice que hay una institución en el mundo que es en donde más
mujeres se abusan de todo tipo. Y mira lo que dice aquí, y dice que es el ejército de Estados Unidos. En realidad es trágico, ¿no, Mayra? Pero también nos dicen qué luz hay en El Salvador. Hay posibilidades de que se haga algo. Entiendo que están haciendo bastante ya. Hoy en la mañana nos dicen que en un programa de televisión salieron dos mujeres de dos agrupaciones de mujeres y decían que hasta la fecha van casi 100 mujeres asesinadas, Mayra, en, en El Salvador de enero a esta fecha, más de 100, casi 100, dice. ¿Y dónde están los asesinos? Están presos, les han dado silla eléctrica, les han dado pena perpetua, los han metido a la cárcel, porque también habla del tema de aborto. Mayra dice que no entiende, Luisita no entiende, dice que en El Salvador, y quiere aclaración, porque ella dice, tal vez estoy equivocada, que en El Salvador una mujer puede ir a la cárcel por aborto, y lo pone en signos de interrogación, y dice, esto sí que ya es una calamidad. Dice, ¿dónde están las instituciones internacionales, las Naciones Unidas? Y lo último, hay más, pero mira siempre el tiempo. Nos habla aquí, ¿qué papel, Mayra, si puedes explicar un poquito, qué papel juega la religión en esto? Porque dice acá, mira, solo tenemos papas. ¿Cuándo vamos a tener una mama en vez de papa? Dice, ya llevamos siglos y siglos y siglos, dice. En la Iglesia Católica no hay arzobispos mujeres, dice. Empezando quizás por ahí, dice. Alguien decía, la religión es la droga del pueblo, es el opio del pueblo, es la marihuana del pueblo. Bueno, se entiende la idea, dice. Bueno, mira, Mayra, obviamente pues hay más, pero tenés esto y lo del libro y después entramos a la otra. Adelante. Muy bien, gracias Pablo. Voy a comenzar con el comentario que dio Teresa. Dice, esta pandemia es mucho más grave que la del COVID-19. Solo compartir, por ejemplo, una compañera dramaturga, Jorgelina Cerritos, escribió un texto y decía, confinadas permanente, ¿verdad? Es decir, después de la cuarentena las mujeres siguen confinadas en sus hogares, es decir, el trabajo del cuidado no termina. No termina también esa violencia estructural porque precisamente no se toman medidas estructurales para erradicarla, ¿verdad? También quiero retomar un poco lo que decían del trabajo del hogar y el trabajo que se realiza también en las maquilas. Nosotras eso también lo evaluamos como violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. No es otra cosa más que violencia estructural. Y decíamos, porque últimamente se valora o se visibiliza la violencia económica dentro del ámbito familiar, es decir, cuando el compañero de vida no aporta económicamente la casa, teniendo la capacidad de hacerlo, y también limita los ingresos a las mujeres. Y efectivamente es violencia económica, pero también es violencia económica lo que se vive en estos espacios laborales, como son las trabajadoras del hogar y las trabajadoras en la maquila, porque precisamente son contratadas por eso mismo, porque la sociedad nos ha educado diciéndonos que las mujeres somos inferiores en relación a los hombres, por lo tanto merecemos menor salario que los hombres, porque nuestro salario es un complemento en relación a los hombres. Entonces, eso claramente es violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres, la podríamos llamar violencia económica directamente porque afecta nuestros ingresos, pero también la podemos llamar violencia simbólica porque simbólicamente eso nos está diciendo mucho, nos está reafirmando que nosotras tenemos un lugar y ese lugar es nuestra casa, nos está reafirmando que nosotras tenemos menor valor que los hombres. Por lo tanto, unas medidas afirmativas es eso, equiparar los salarios en relación a los hombres, pero nosotros en algunas discusiones decíamos, pero tampoco queremos tener iguales salarios precarios que tienen nuestros compañeros, ¿verdad? Sino que también aspiramos a una sociedad justa, donde no hayan quienes se queden con las grandes riquezas, sino que se socialicen esas riquezas. Y otro de los fenómenos que también vemos y por eso decimos el sistema capitalista está presente porque se aprovecha de eso.
le está sacando lucro, le está sacando provecho, le está sacando ganancias a esa situación de subordinación que vivimos las mujeres. ¿Por qué digo eso? Porque esos salarios que se están dando, eso implica incrementar ganancias, en pocas palabras, ¿verdad? Porque eso implica también no prestaciones laborales para las mujeres y todo eso. Y eso que se han mencionado algunos ejemplos, por ejemplo, porque actualmente se están flexibilizando la vida laboral, que implica hacer ese labor dentro de la casa, pero que requiere más gastos para las familias y más beneficios y más ganancias para los grandes empresarios. También mencionaron sobre que el ejército ejerce violencia sexual en Estados Unidos. Y también eso es, por eso decimos, eso es violencia estructural, porque la institución está legitimando, permitiendo y que esto siga vigente en todo el territorio, pues está diciendo, pueden violar a las mujeres, pueden acusar a las mujeres, pueden abusarlas. Y la ley no les va a hacer nada, no les va a decir nada, porque eso está permitido, está naturalizado. Eso. Decía que también que abordara un poco lo de la violencia simbólica, es decir, un poco más que todo se referían a estos eventos que se dicen de belleza, ¿verdad? Pero que tienden a la exposición de los cuerpos de las mujeres, a la objetivización de los cuerpos de las mujeres, y el mensaje aquí es, las mujeres son un objeto como cualquier otro, son usables. Entonces es también una legitimización para esa violencia que se ejerce en todos los espacios de la vida de nosotras las mujeres. Y efectivamente en El Salvador existe una prohibición legal para la interrupción del embarazo, llamado el aborto, y sí hay una pena, a veces mayor que el feminicidio en las mujeres, porque no se le condena por homicidio, sino que se le condena por homicidio agravado, ¿verdad? Intencionado. La religión juega un papel, sí, juega un papel, forma parte de esa institucionalidad social que te dice, mujer, sométete a tu marido, las mujeres somos la costilla del hombre, el hombre es la cabeza del hogar, y así sucesivamente muchos ejemplos que nos están invitando, nos están recordando a nosotras las mujeres que nuestro lugar es la casa y que ahí debemos de permanecer, ¿verdad? ¿Y cuál es la luz? Si hay una luz en El Salvador. Pues la luz y la esperanza siempre está puesta en el movimiento popular y social, en el movimiento de mujeres y feministas, también en el partido, en el FMLN, que podamos reinyectarnos y luchar y continuar para exigir que cese la violencia contra las mujeres. No hay una luz ni una esperanza en que el gobierno por sí mismo cambie, eso no es así. Si no es por la lucha constante de los pueblos, eso no hay un cambio radical. Por lo tanto, consideramos que la única manera es eso, tomarnos las calles, luchar, exigir. Y una campaña fuerte, no solo a mujeres denunciemos a nuestros agresores, sino a mujeres y hombres denunciemos a este sistema que nos oprime, a estas instituciones que no están funcionando como deben de funcionar. Por ejemplo, en El Salvador existía una figura muy importante habían avances con los anteriores, con los gobiernos del FMLN. Uno de los programas que fue muy famoso por su impacto fue Ciudad Mujer, que era una institución que atendía a las mujeres de una manera integral, pero que esto no fue posible seguir con su continuidad, con esa naturaleza, por los intereses del actual gobierno, ¿verdad? Que todavía existe Ciudad Mujer, pero existe de una manera debilitada, ¿verdad? No con el espíritu con el que se inició.
Igual hay un silencio por parte de la institución rectora de la Normativa Nacional para la Igualdad de Género, en este caso el INTEM, que esperamos a ver qué dice el día de mañana, a ver si se pronuncia, o si hay un silencio que lo que hace es perpetuar la violencia también contra las mujeres por ser mujeres, que en este caso ya lo decíamos, es estructural. Pues eso, un poco dando respuesta y un poco también compartiendo cuáles son nuestras valoraciones con las opiniones de los compañeros y compañeras, que para nosotras son muy valiosas para seguir reafirmando, cuestionando y desnaturalizando la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Y precisamente esto que se hizo acá es lo que nosotras perseguimos o que queremos promover con las carpetas que hemos elaborado, que es una serie de técnicas. Por ejemplo, se han creado 12 libros, comentarles más o menos cuáles son los temas. Por ejemplo, iniciamos con uno que son las desigualdades entre mujeres y hombres. Luego seguimos con las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. Un tercer tema que es los mitos del amor romántico, la indefensión aprendida. Consideramos que esta cultura del amor romántico también hace que las mujeres no logremos defendernos y consideremos que confundamos algunas conductas violentas como conductas de amor, ¿verdad? Y no es culpa nuestra, sino que también en todos los medios de comunicación, por ejemplo, hace unos días vi una publicidad que, por ejemplo, en los medios de comunicación, que hay un suavitel que dice suave como el amor de mamá, pero también hay otro que ha salido que dice que una super mamá porque está al pendiente de los estudios del hijo y la hija en la casa y porque aparte de eso puede resolver su vida. No me recuerdo de quién estaba haciendo esa publicidad, pero entonces nos está diciendo, bueno, vamos a ser super mujeres, vamos a tener valor como mujeres si mostramos ese amor en la casa, haciendo todos ese trabajo del cuidado reproductivo que le conviene al patriarcado y al capitalismo. Pongámosle rostro, que le conviene a los hombres, que le conviene a esos grandes empresarios que eso se mantenga así. Entonces unimos los mitos del amor romántico con la indefensión aprendida y en combinación con las relaciones desiguales de poder, eso da como base la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. ¿Con eso nos adentramos? Sí, Pablo. Bueno, mira, leyendo aquí todos los comentarios, da tristeza, ¿no? Da tristeza. Te pones a pensar que estamos en el siglo XXI, 2020, en donde ya supuestamente hay un gran avance en la civilización a nivel global. Y aquí nos acaban de mandar unos mensajes que dicen que hay mujeres en las cárceles salvadoreñas. Ahorita dicen, hay mujeres por este caso, por cuestiones de aborto, que en otras partes es un derecho inalienable, que lo tiene la mujer por el hecho de ser mujer. Y que aquí dice, en El Salvador es condenado. Y dice que lo condenan también la iglesia. Y dice aquí la amiga, ¿a qué Dios obedece? Dice, esta iglesia que permite que hayan mujeres guardando prisión por muchos años por un derecho inalienable, como es el derecho al aborto. Y rapidito, porque no hay tiempo, mira, Mayra, nos dicen acá ese símbolo que representa Banda Piñato, que es a la que se le asocia con lo de Ciudad Mujer. Ahora, dice, la tienen enjaulada, humillada, reprimida, encarcelada. La tienen como a un animal feroz, como una fiera, dice. Y nos dicen acá que como que no le dan permiso de ir a su país, porque me parece que es también de nacionalidad brasileña, y está allí, dice,
y nos dicen, ¿será esto entonces un mensaje que le quieren mandar a la mujer? Que la que se quiera levantar la vamos a enjaular y la vamos a enjaular para siempre. Ahí está sufriendo. Banda Piñato ya lleva varios días, varios años, y solo nos ponen un ejemplo aquí. Mira, dice, hay una primera dama, dice, ex primera dama de las 14 familias de un señor que todavía está preso, presidente, expresidente. La esposa de él, Tony Saca, dice, la esposa de él declaró públicamente que había robado millones y millones de dólares. La acaban de ver, dicen, allá de vacaciones en Europa. Ha andado por muchos países del mundo. Y al parecer la pena que tiene es que tiene que ir a ayudar a la comunidad. Dice, de ahí de esas grandes mansiones que no necesitan ninguna ayuda. Tu reflexión última, Mayra, porque sí queríamos también preguntarte si pudieras regresar. Sabemos que estás bien ocupada, pero ahí nos dices después si nos puedes dar unos programitas más adelante. Adelante, Mayra. Muy bien. Efectivamente, Banda Pignato es una de las promotoras, es una de las más importantes en la creación de Ciudad Mujer, y precisamente ahorita está privada de libertad en una investigación que todavía no se le han probado, y sigue ahí, ¿verdad? Un caso impune, así como tantos también en El Salvador, y que sí, consideramos que sí, es un mensaje claro también para saber cuáles son los intereses de este gobierno, ¿verdad? Y también de la Fiscalía en este caso. Muy bien, entonces considerábamos, continuando con lo de la carpeta, mencionábamos lo del amor romántico, la indefensión aprendida, con las relaciones desiguales de poder, son la base para la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Entonces, como cuarto tema, también nosotras hemos propuesto en debatir y decir, ¿qué estamos entendiendo entonces por violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres? Entonces ahí abordamos un poco sobre la definición, usamos la técnica del violentómetro, yo creo que muchas y muchos ya lo han escuchado, un poco para medir los niveles de la violencia. Eso, y también un poco definir cuáles son esos tipos de violencia contra las mujeres que existen. Un quinto libro que hablamos sobre cómo esta violencia se da de manera cíclica y de manera en forma en espiral dentro de las relaciones de pareja, pero también cómo esa violencia se traduce de manera continua en el ámbito, en los espacios públicos. Eso. Un sexto tema, ya comenzamos a abordar lo que es los 7 tipos de violencia contra las mujeres que, como les decía al inicio, están estipulados en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Entonces, eso sí se van explicando de una en una e intentamos partir de lo particular e irlo profundizando esta problemática, decir, esta violencia también se manifiesta en el ámbito, en el espacio público, y tiene una connotación estructural. Ya en el tema 11 analizamos un poco la violencia feminicida y cerramos la carpeta hablando sobre qué hacer. En todas las carpetas hablamos del qué hacer, hay una técnica para discutir esto, pero nos tomamos como una serie de técnicas para analizar cómo vamos a hacer, cómo vamos a prevenir, cómo vamos a atender un problema que ya existe. Entonces ahí hablamos sobre las rutas de atención que debemos de acudir y promover los estados para que las mujeres vivamos libres de violencia, pero también discutimos qué hacer cuando la violencia trasciende, y decíamos la violencia estructural trasciende al Estado y hay una legitimización por parte de las instituciones públicas, hay una impunidad por parte de las instituciones públicas. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, yo quiero seguir una ruta de atención, quiero ir a la Fiscalía, quiero ir a la Procuraduría General de la República, quiero acudir a la PNC, quiero acudir al centro de salud para denunciar, para que me atiendan si estoy enfrentando violencia. Pero si hay impunidad, si estas instituciones no me quieren atender,
si estas instituciones todavía nos regimos por una cultura patriarcal que dice, ¿por qué andabas de noche? Por tu culpa te han violado. Algo hiciste para que te haya pasado eso. Entonces, o el agresor queda libre. Entonces, ¿qué hacer? Ya pasé la ruta legal, la ruta institucional. ¿Qué hacer cuando ya eso se agotó? Entonces, también intentamos problematizar y discutir para que de manera conjunta construir estas otras rutas para enfrentar y erradicar la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. Entonces eso, también analizamos si esta es una cuestión de poder, consideramos que desde el poder se puede cambiar. Analizamos que el poder puede servir para dominar en su abuso, pero también nos puede servir para liberar. Es decir, el poder, ¿qué lo da? El poder lo da si todas las mujeres estamos juntas, las mujeres de la clase trabajadora, si también todas las organizaciones sociales y populares nos sumamos a la lucha, porque regularmente también en nuestros espacios pasa que las mujeres nos sumamos a todas las luchas, la lucha por el derecho al agua, la lucha por el derecho a la tierra, para todas esas otras luchas que existen, a la salud pública, a la educación pública, y a la lucha contra la violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres se suman las demás organizaciones sociales y populares. Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Y es un llamado también para que se sumen, para que lo hagamos todos y todas, porque eso es lo que da poder. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces una de las cosas es construir el poder de una manera diferente, que no sea desigual, pero también tomar el poder, que implica que nosotras las mujeres tomemos el poder, pero también que nuestros compañeros lo cedan. Es decir, que yo me anime a hablar, pero que mi compañero ceda el espacio para que yo pueda hablar, porque regularmente los hombres están ahí levantando la mano y tienen mayor facilidad para hacerlo, y está bien, no está mal. El problema es cuando eso impide o silencia las voces de las mujeres. Entonces eso, que es una lucha conjunta y que se puede retomar desde el poder, que es desde el poder para liberar, y que solo los pueblos juntos y unidos lo podemos lograr, ¿verdad? Eso quizás, Pablo. Bueno, tiempo es lo que nos falta, nos decían ayer nuestros camaradas también, y vamos a ver entonces, Mayra, cuando tenemos de regreso, te vamos a pasar los micrófonos para que te despidas, pero también rapidito nos han mandado aquí una notita que si ya tiene, que si este material está en online, dice aquí de Los Ángeles, nos avisa nuestro amigo, cómo se puede, si hay posibilidades, cómo se puede conseguir el material. Ya en tu despido tal vez puedes decir algo al respecto. Bueno, amigos, amigas de todas partes del mundo, queda esta hora aquí con Mayra Monge. Aquí queda esta hora, queda en los archivos, queda ya en lo que decía Andrés Manuel López Obrador, el arte, la belleza de las redes sociales es que se pueden utilizar para destruir, pero también se pueden utilizar para construir, para desinformar, pero también para informar, para deseducar, pero también para educar. Por primera vez en la historia algo así pasa, porque antes todos los medios obviamente deseducaban, desinforman, y ahora aquí estamos. Mayra, esto pues queda como material para todos los que lo visiten. Hemos estado, amigos y amigas, en directo y en vivo aquí, un Facebook Live nuevamente con el grupo Maíz, y con Mayra, que gentilmente nos dio su tiempo. Vamos a pasarle los micrófonos, Mayra, para que te despidas de todas y todos nuestros y nuestras oyentes, escuchas que nos están viendo de todas partes, y tal vez pues prometerles que no va a ser la primera ni la última con Mayra. Adelante, Mayra. Muy bien, gracias. Solo comentarles que estoy agradecida y contenta también, pues, primeramente porque hemos recibido el llamado a discutir, a cuestionar esta problemática, y también para dimensionarla
y que nos demos la posibilidad, la oportunidad de poder seguirla discutiendo, pero no solo eso, no solo quedarnos en el plan, ya la comprendí, sino ¿qué hago? ¿Qué hago para sumarme, para erradicar esta situación problemática que afecta a la mayoría de la población del mundo, ¿verdad? Entonces eso. Y en relación a los libros, no están en línea, pero para mayor información pueden consultar en la página de Facebook de Equipo Maíz. Ahí existe una que dice Libros de Equipo Maíz para que puedan seguir consultando más de cerca. Eso. Y a ver qué tal si nos encontramos en otra oportunidad. Así que démosle seguimiento a las actividades y sumémonos el 25. Es una fecha importante para activarnos, movilizarnos y exigir. Movilicémonos el 25. Bueno, Mayra, saludes a todos y todas. Un programa más de su radio y televisión aquí, Farabundo Martí Internacional para todos y todas. Saludes.